Ahora vamos a ver masas de aire y frentes. Las masas de aire son importantes porque estas pueden transportar grandes cantidades de agua en forma de vapor o líquida a través de las nubes y también transportan grandes cantidades de calor. Y los frentes están relacionados con los procesos de formación de nubes y la ocurrencia de precipitación. Masas de aire y frentes es lo que vamos a ver en las diapositivas siguientes. ¿Qué son las masas de aire? Las masas de aire son grandes volúmenes de aire que tienen temperatura y humedad relativamente homogénea. Es decir, dentro de una masa de aire, la temperatura y la humedad es bastante homogénea. Su extensión es muy grande, es muy amplio, va desde unos 500 kilómetros en la horizontal a unos 5.000 kilómetros, es decir, 500 kilómetros como toda la provincia de Buenos Aires, 5.000 kilómetros es más largo que la Argentina, y en la vertical la extensión puede ir desde 500 metros hasta 15 kilómetros, es decir, son volúmenes enormes de aire, las masas de aire, con características homogéneas en cuanto a su temperatura y su humedad. ¿Cómo adquieren las masas de aire sus características? Bueno, las masas de aire adquieren sus características intercambiando energía y humedad con las superficies que atraviesan. Como el proceso de adquisición de la energía, de la temperatura y de la humedad del aire es un proceso lento, las masas de aire deben estar en contacto con las superficies que le dan origen durante mucho tiempo para poder intercambiar la energía y la humedad. A las regiones que dan origen a las masas de aire se las conoce como regiones fuentes o manantiales, y son aquellas regiones que dan origen o aquellas regiones donde se forman las masas de aire. Así en el planeta se pueden identificar distintas regiones, fuentes o manantiales de masas de aire, y cada una origina masas de aire con distintas características que las vamos a ver en las diapositivas que siguen. Las masas de aire desde el punto de vista térmico se las puede clasificar en dos grandes tipos de masas de aire, las masas de aire cálidas y las masas de aire frío. Para que sea de un tipo o de la otra va a depender de la temperatura de la masa de aire y de la temperatura de la superficie que atraviesa esa masa de aire, como vamos a ver ahora a continuación. Así tenemos que una masa de aire cálida es aquella que atraviesa superficies de menor temperatura. Normalmente las masas de aire cálidas son de origen tropical y se mueven hacia latitudes más altas, es decir, en el hemisferio sur se mueven desde el norte hacia el sur, y a medida que se desplazan desde el norte hacia el sur van atravesando zonas más frías y la masa de aire, la temperatura de la masa de aire es más alta que la temperatura de la superficie que atraviesan. Las masas de aire frío son aquellas que atraviesan superficies de temperatura más altas, normalmente son de origen polar y se mueven hacia latitudes más bajas. Se mueven desde los polos hacia el ecuador, y en ese movimiento siempre van atravesando superficies de temperatura más alta, es decir, que la masa de aire tiene temperatura más baja que la superficie, que la temperatura de la superficie que atraviesa. De acuerdo a las regiones donde se originan las masas de aire, estas se pueden clasificar en masas de aire ártico o antártico, que tienen la característica de ser frías, secas y estables; masas de aire de origen polar continental, por tener un origen continental son secas, y bueno, por tener un origen polar son frías. También tenemos aire polar marítimo, que por tener un origen en el océano son húmedas y bueno, por ser polares son frías. También tenemos masas de aire por su origen que se clasifican en masas de aire tropical continental,
que normalmente son cálidas y secas, salvo algunas excepciones, como por ejemplo las que se pueden originar en la Amazona, en donde son cálidas y húmedas, pero bueno, en este caso sería una excepción. Otro tipo de masas de aire son las de aire tropical marítimo, que son cálidas y húmedas, es decir, todo lo que es de origen marítimo es húmedo, mientras que lo que es de origen continental en general es seco. Y por último, tenemos las masas de aire ecuatoriales, que son cálidas y muy húmedas. Este mapa muestra las distintas regiones, fuentes o manantiales que se identifican en el planeta. Eh, Todo lo que tiene la letra P son masas de aire polares, las A son árticas, la doble A antártica, la T tropical, la E ecuatorial y la M indica marítimo y la C continental. Ahí vemos con distintos colores todo lo que es tropical y ecuatorial, con un color de la tonalidad del rojo, mientras que de la tonalidad del azul tenemos todo lo que es de origen polar y ártico o antártico. Para el caso específico de la Argentina, las masas de aire que más afectan a la Argentina son la marítima tropical del Océano Atlántico y la marítima polar del Océano Pacífico. Y esporádicamente tenemos irrupciones de masa de aire que pueden ser de origen eh, antártico y también de origen marítimo polar del Océano Atlántico y marítimo ecuatorial también del Océano Atlántico. Pero las más importantes, le vuelvo a repetir, son la de origen marítimo tropical del Océano Atlántico y marítimo polar del Océano Pacífico. Dentro de las masas de aire que llegan a la República Argentina, tenemos las masas de aire tropical, que son aire cálido y húmedo, y por su condición de temperatura y humedad hace que estas masas de aire puedan o tengan la posibilidad de producir precipitaciones. La principal fuente de las masas de aire tropical que ingresan a la Argentina es el anticiclón del Océano Atlántico. Como ustedes saben, por lo que vimos en la unidad de presión, específicamente cuando vimos la circulación estacional de la atmósfera, este anticiclón del Océano Atlántico tiene distintas posiciones en distintos momentos del año. Se encuentra más alejado del continente sudamericano durante el invierno y produce irrupciones solamente esporádicas de masas de aire tropical en todo lo que es el centro de la Argentina, el oeste y el noroeste. Por eso, en toda esta región, las precipitaciones de invierno son escasas, mientras que durante el verano, este anticiclón tiene una posición más cercana al continente sudamericano y produce irrupciones de aire tropical con cierta temperatura y elevada humedad que puede producir, que puede producir precipitaciones, y estas irrupciones de aire tropical son más frecuentes durante el verano, producto de la posición que tiene el anticiclón más cercana al continente sudamericano, y por eso en el verano las precipitaciones son más frecuentes en todo lo que es el centro, el oeste y el noroeste de la Argentina. Como vamos a ver en la unidad de precipitación, en toda esta región de la Argentina, lo que es el centro, el oeste y el noroeste, las precipitaciones son principalmente de verano. Otra masa de aire que llega a la República Argentina es la masa de aire polar, que es fría y puede ser seca o húmeda
dependiendo de su origen. La masa de aire polar que llega a la República Argentina puede ser proveniente del Océano Pacífico o del Océano Atlántico. La masa polar que se origina en el Océano Pacífico, en su origen, cuando se forma la masa de aire polar, esta es húmeda y fría, pero al atravesar la cordillera deja toda su humedad y llega a la República Argentina como una masa de aire fría y seca que no tiene la posibilidad de producir precipitaciones en todo lo que es el centro, el este y el norte de la Argentina. Esta masa de aire está asociada, la masa de aire polar proveniente del Océano Pacífico está asociada a condiciones de tiempo estable, despejado y frío. Y la irrupción de este tipo de masas de aire polares del Océano Pacífico es más frecuente durante el invierno. Y la otra masa de aire polar que puede ingresar a la Argentina es proveniente del Océano Atlántico, que tiene una cierta humedad y es fría. Por tener una cierta humedad, tiene la posibilidad de producir precipitaciones. Estas masas de aire polares de origen atlántico son las que dan origen a la sudestada y son las que ingresan cuando tenemos viento del sudeste. En esta diapositiva vamos a definir qué es un frente y qué es una superficie frontal. Un frente es el choque entre dos masas de aire con características diferentes, mientras que la superficie frontal es la línea que separa a dos masas de aire o la superficie que separa a dos masas de aire. Ahora vamos a ver qué es un frente frío. Como dijimos, un frente es un choque entre masas de aire y un frente frío es cuando la masa de aire frío avanza sobre la masa de aire caliente, avanza sobre la masa de aire caliente el aire frío. Como se muestra en la figura de abajo de la diapositiva, el aire frío de la izquierda avanza por sobre la masa de aire caliente de la derecha. Sin embargo, el aire frío, como es más pesado, se mete por debajo del aire caliente, que es más liviano, y provoca el aire frío que el aire caliente ascienda. Como vemos, en los frentes fríos tienen una superficie frontal que es como una especie de cuña, que es como si fuera un círculo. Esta característica hace que al avanzar el aire frío por debajo del aire caliente, el aire caliente en superficie o cerca de la superficie ascienda grandes alturas en cortas distancias. Esto hace que el aire caliente al ascender se expanda, se enfríe, se sature y se produzca la condensación, se produzca la nube y ocurra la precipitación. No siempre que tengamos un frente frío va a ocurrir precipitación, pero sí va a haber formación de nubosidad. Y esa nubosidad asociada a los frentes fríos es nubosidad del tipo cumuliforme que tiene cierto desarrollo vertical, que vamos a ver qué características tienen las nubes de desarrollo vertical cuando veamos la unidad de nubes. Los frentes fríos normalmente tienen una velocidad de avance que va entre los 40 a los 60 kilómetros por hora, que es una velocidad de avance superior a la velocidad de avance que tienen los frentes cálidos, que son los que vamos a ver en la diapositiva que sigue. En esta diapositiva vamos a ver qué es un frente cálido. Y un frente cálido es cuando la masa de aire caliente avanza sobre la masa de aire frío, es decir, la masa de aire caliente empuja a la masa de aire frío. Como vemos en la figura de abajo de la diapositiva, el aire caliente de la izquierda empuja al aire frío de la derecha. También se puede ver
que el aire caliente va por encima del aire frío y se forma una superficie frontal que es como si fuera una especie de rampa, es la línea roja, la superficie frontal. Esa superficie frontal es como si fuera una especie de rampa en donde el aire caliente más liviano asciende por sobre el aire frío que es más pesado. Este ascenso, por las características de la superficie frontal de ser como una especie de rampa, el ascenso del aire caliente es lento en el frente cálido, como el aire cálido asciende lentamente por sobre el aire frío, se forma nubes del tipo estratiforme. Estas nubes normalmente están asociadas a precipitaciones de moderada intensidad y larga duración, que son las precipitaciones más beneficiosas para el agro porque permiten una buena infiltración del agua precipitada en el suelo. Aunque, al igual que en los frentes fríos, en los frentes cálidos, no siempre que tengamos un frente cálido vamos a tener precipitaciones, pero cuando ocurren precipitaciones son de las características que les mencioné antes, al igual que el tipo de nubosidad que se forma cuando tenemos un frente cálido, que es del tipo estratiforme, que es un tipo de nubosidad que tiene ciertas características que las vamos a ver en la unidad de nubosidad, de nubes. También otra característica que tiene el frente cálido es que tiene una velocidad de avance que es menor normalmente a la del frente frío. La velocidad de avance del frente cálido es de alrededor de unos 20 a 40 kilómetros por hora. Y por último, vamos a ver lo que es un frente estacionario, que un frente estacionario es cuando tenemos un frente frío y un frente cálido enfrentados y que ninguno predomina sobre el otro, es decir, ninguno avanza sobre el otro. En el medio se genera una zona de nubosidad y algunas veces ocurren precipitaciones, y cuando ocurren precipitaciones, estas precipitaciones son abundantes porque estos frentes estacionarios saben permanecer un largo tiempo en una misma posición.